Electrotrax. Your solution in automation. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esa magia invisible que hace que nuestro mundo funcione? No hablo de unicornios ni de gnomos, hablo de los motores, esos héroes silenciosos que impulsan todo desde nuestros coches hasta las cafeteras. Totalmente. Imagina un mundo sin motores, sería un caos total. Sin coches, sin ascensores, sin batidoras para hacer un pastel. Exacto. Y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del control de motores. Para esta aventura tenemos como guía las clases magistrales del profesor Denis Izquierdo del canal Electrotrax, un verdadero gurú de electrotecnia. Nos adentraremos en el universo de los motores de corriente continua alterna y los ergomotores. Nuestro objetivo es que al final de esta inmersión te sientas capaz de entender cómo se controlan estas máquinas y, aunque parezcan simples, esconden una complejidad sorprendente. Me encanta. Empezamos por lo básico, ¿qué es un motor de corriente continua y cómo funciona? A veces me siento como si estuviera de vuelta en el colegio. No te preocupes, todos hemos pasado por eso. Un motor de corriente continua o motor DC transforma la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Y cómo lo hace? Mediante la interacción de campos magnéticos. Vale, entiendo la idea general, pero me pierdo un poco con lo de campos magnéticos. ¿Podrías desglosarlo un poco más? Claro que sí, imagina un imán con sus polos nortes y un motor DC tiene una parte fija llamada estator que crea un campo magnético ya sea con imanes permanentes o con electroimanes, y luego está la parte móvil, el rotor o armadura con bobinas de alambre por las que circula la corriente. Desde la corriente las bobinas interactúan con el campo magnético del estator. Y eso es lo que hace girar al motor. Exactamente. Cuando la corriente fluye por las bobinas del rotor, se crea otro campo magnético que interactúa con el del estator. Esta lucha de campos magnéticos genera una fuerza que hace girar el rotor. Es como un juego de tira y afloja. Pero en lugar de cuerdas tenemos campos magnéticos invisibles. Interesante. Es como si la física se volviera un poco mágica. Y hablando de magia, el profesor Izquierdo mencionó algo llamado fuerza contraelectromotriz, o FTSEM. ¿Qué es eso y por qué suena tan intimidante? No te preocupes, la FSM no muerde, es una fuerza que se opone al movimiento del motor, se genera por la rotación del rotor dentro del campo magnético. Piénsalo como una resistencia interna que el motor tiene que superar para empezar a girar. Ahora entiendo. Es como cuando intentas empujar un coche cuesta arriba, necesitas un esfuerzo extra al principio para vencer la resistencia. Y tiene eso algo que ver con por qué a veces tenía que patear mi vieja moto para que arrancara. Exacto. Al patear la moto le dabas un empujón inicial para superar la FSM y que el motor pudiera empezar a girar. Y para controlar eficazmente un motor DC, es fundamental comprender sus parámetros como la resistencia e inductancia. Hablando de control, ¿cómo se controla la velocidad de un motor DC? Es como un coche con un acelerador y un freno. Buena pregunta. Una forma común es variar el voltaje que se aplica al rotor a mayor voltaje, a mayor velocidad. Aquí es donde entran en juego los variadores de velocidad, también conocidos como VSD, por sus siglas en inglés, Variable Speed Drive. VSD, suena futurista. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo funcionan? Un VSD es un dispositivo electrónico que controla la velocidad de un motor ajustando el voltaje y la frecuencia de la energía que se le suministra. Básicamente toma la corriente alterna AC de la red eléctrica, la convierte en corriente continua DC y la ajusta para controlar la velocidad del motor. Si quiero que el motor gire más rápido, el VSD aumenta el voltaje. Y si quiero que gire más lento, lo disminuye. Es así de simple. En esencia sí, pero un VSD es mucho más complejo de lo que parece internamente. Tiene varias etapas. Una etapa de rectificación para convertirla hacia DC, un capacitor para suavizar la corriente DC y circuitos de control para ajustar el voltaje de salida. Ya veo, no todo es tan simple como parece. ¿Y qué pasa con la potencia del VSD? ¿Importa si es demasiado grande o demasiado pequeño para el motor? Claro que sí. El VSD debe tener la capacidad adecuada para el motor al que está conectado. Imagínate que intentas inflar un globo pequeño con un compresor de aire industrial, podría explotar. Lo mismo ocurre con un VSD, si es demasiado potente para el motor podría dañarlo. Tiene mucho sentido, es como usar un lanzallamas para encender una vela. Exactamente, y lo que es realmente fascinante es cómo los VSD aprenden las características del motor al que están conectados, lo hacen inyectando voltajes y corrientes específicos, midiendo las respuestas del motor y utilizando esta información para controlar el motor con precisión. Es como si el VSD creara un modelo virtual del motor para optimizar su funcionamiento. Eso me recuerda a la forma en que un entrenador personal ajusta el entrenamiento de un atleta adaptándolo a sus capacidades y objetivos. Es una excelente analogía. En el mundo del control de motores, la precisión es clave y los VSD son los maestros de la precisión. De acuerdo, ya hemos cubierto bastante sobre los motores DC, pero el profesor Izquierdo también habló de motores AC. Son similares. Los motores AC, especialmente los motores de inducción de jaula de ardilla, son los caballos de batalla de la industria. Se diferencian de los motores de AC en que funcionan con corriente alterna que cambia de dirección periódicamente como las olas del mar.
Entiendo. ¿Y cómo se controlan estos motores AC? ¿También se usan VFC? Sí, los VSE también se usan para controlar motores AC, pero su funcionamiento interno es diferente. En lugar de convertir AC a DC, un DC para motores AC utiliza una etapa de inversor para generar corriente alterna de frecuencia variable, lo que permite controlar la velocidad del motor. Interesante, ¿por qué es tan importante la frecuencia variable? La frecuencia de la corriente alterna determina la velocidad de rotación del campo magnético en el motor. Al variar la frecuencia podemos controlar la velocidad del motor. Además, los VSD para motores AC también pueden ajustar el voltaje para optimizar el par y la eficiencia. Ya veo, entonces, al igual que con los motores DC, los VSD para motores AC ofrecen un control preciso sobre la velocidad y el rendimiento del motor. Exactamente, y al igual que con los VSD para motores DC, es importante elegir un VSD con la capacidad adecuada para el motor AC. ¿Y qué hay de la eficiencia? Los VSD para motores AC también ofrecen ahorros de energía. Definitivamente. Arrancar un motor AC directamente de la línea, o sea, conectándolo directamente a la red eléctrica sin ningún control puede ser ineficiente y provocar un desgaste excesivo. Los VSD te permiten un arranque suave y controlado, lo que reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del motor. Entonces los VSD no solo son inteligentes, sino que también son ecológicos. Me gusta eso. Así es. Los VSD son una parte esencial de la automatización industrial moderna, ya que ofrecen un control preciso, eficiencia energética y protección para estos motores esenciales. Ok, ya hemos hablado de motores DC y AC. ¿Qué hay de los servomotores? ¿En qué se diferencian de los otros tipos de motores? Los servomotores son los reyes del control de movimiento preciso. Son capaces de posicionar una carga con extrema precisión y mantener esa posición incluso bajo fuerzas externas. Son impresionantes. ¿Cómo logran esa precisión? La clave está en la retroalimentación. Los servomotores utilizan codificadores, que son sensores que proporcionan información sobre la posición del motor al servoaccionamiento. Entonces el servoaccionamiento sabe exactamente dónde está el motor en todo momento y puede hacer ajustes para mantenerlo en la posición deseada. Exactamente, es un sistema de control de circuito cerrado donde la información de posición se utiliza para corregir continuamente el movimiento del motor. Entiendo. ¿Y en qué se diferencia un servoaccionamiento de un VSD estándar? La diferencia principal es que el servoaccionamiento tiene un bucle de control de posición adicional, además de los bucles de control de corriente, par, y velocidad que se encuentran en los VSD es como un sistema de control con GPS. Ya veo, entonces, mientras que un VSD se enfoca en controlar la velocidad del motor, un servoaccionamiento va un paso más allá y controla la posición exacta del motor. Precisamente. Y esto abre un mundo de posibilidades en cuanto a aplicaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Dónde se utilizan los servomotores? Los servomotores se encuentran en una amplia gama de aplicaciones, desde robótica y máquinas CNC hasta líneas de empaquetado e incluso sistemas de posicionamiento de satélites. Básicamente, cualquier aplicación que requiera un control de movimiento preciso puede beneficiarse de los servomotores. Wow, son realmente versátiles. ¿Y qué hay de los diferentes modos de control? El profesor Izquierdo mencionó algo sobre el control punto a punto y el movimiento continuo. Claro, los servomotores pueden operarse en diferentes modos de control dependiendo de la aplicación. El control punto a punto se utiliza para mover el motor a una posición específica y luego detenerse como un ascensor que se detiene en el piso correcto. El movimiento continuo, por otro lado, se utiliza para mantener el motor en movimiento a una velocidad constante como una cinta transportadora. Y luego está el concepto de homing, que es el proceso de encontrar una posición de referencia para el motor, como calibrar un brazo robótico. Esto es fascinante. Me está empezando a gustar mucho este tema del control de motores. Hemos aprendido mucho en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos explorado los fundamentos de los motores DC y AIS, los increíbles VSD y los precisos servomotores. Sí, hemos cubierto mucho, pero esto es solo el comienzo. En la próxima parte profundizaremos en algunos de los aspectos más técnicos del control de motores, incluyendo los diferentes tipos de VSD, las estrategias de control y los desafíos de la implementación. Me parece perfecto. Estoy listo para la segunda parte de esta emocionante aventura. Genial, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Electrotracks. Your solution in automation.